Bueno, muchachos, entonces hoy como tal, nuestra última clase de segundo corte, bueno, antes del parcial de la siguiente semana, listo. Ya el parcial va a estar habilitado dentro del horario de clase en la plataforma Moodle, listo. Entonces igual se conectan y desarrollan el parcial y apenas desarrollen el parcial, pues ya pueden disponer de su tiempo, listo. Va a ser individual, va a ser por la plataforma. Son partes parciales de opción múltiple. ¿Listo? Bueno, entonces como tal hoy vamos a hablar un poquito acerca de los términos que les había dejado la clase pasada y luego vamos a ver un poquito de los modelos de entrenamiento o de los modelos de planificación. ¿Listo? Como para que quede más claro para también consolidar el trabajo que ustedes vienen haciendo. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar contándome qué averiguó acerca de los términos de la vez pasada? Profe, pues nosotros le hicimos como una pequeña presentación, no sé si le compartimos pantalla y la explicamos. Claro, dale, de una. ¿Cuál tienen ustedes? Profe, nosotros tenemos estrés en el entrenamiento, diestrés y como todo lo relacionado con estrés. Listo, En entonces el empecemos deporte. con el 10-3. Ahí ya se ve la pantalla, profe. Sí, ya se ve la presentación. Bueno, compañeros, buenas noches. Entonces, mi grupo está conformado por Steven Aguirre, Watson Moreno y quien les habla, Kevin Gómez. Entonces nosotros les vamos a hablar de un poco de qué se trata el estrés en el deporte. Entonces, pues en todos los deportes y la gran mayoría de los deportistas profesionales, sobre todo, pues el nivel de su carrera deportiva, pues siempre se encuentran con contratiempos o situaciones que pueden provocar un nivel de estrés pues en el rendimiento deportivo influenciando que esto haga que bajen su rendimiento. Una de esas situaciones es la aparición del estrés, como ya lo nombré, la ansiedad durante el periodo competitivo. En estos casos, pues de superar estos contratiempos es vital para la consecución de metas deportivas. Entonces, ¿cuáles son las principales consecuencias del estrés en una competición? Entonces, les voy a nombrar los síntomas fisiológicos. Entonces es el incremento de la presión sanguínea, el incremento del ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco acelerado, el aumento de sudoración, el aumento de glucosa en la sangre y de secreción de adrenalina. También malestar en el estómago y sequedad en la boca. Y ahora, ¿cuáles son los síntomas psicológicos? Entonces, el descenso de la flexibilidad mental, confusión, distorsión visual, duda en la toma de decisiones, aumento de pensamientos negativos y menor capacidad de centrarse pues en la actuación deportiva como tal.
En estas reacciones, tanto fisiológicas como psicológicas, pues pueden ser provocadas por situaciones reales de juego o por factores que evalúen la competición. Sin embargo, pues se ha comprobado que es el prototipo del deportista con el que su representación mental es inadecuada. Pues, o sea, el mismo deportista es el que lleva a estas situaciones que pueden llegar a provocar esos estados. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre distrés. Cuando hablamos de distrés, se define que podríamos definir el distrés como el estrés desagradable entre un estrés que ocasiona un exceso de fuerza en una relación a la carga y que va acompañada siempre de un desorden fisiológico a las catecolaminas y que produce una aceleración de las funciones y estas actúan alejada del punto de equilibrio, hiperactividad, acortamiento muscular, somatizaciones y enzumas. Y también ahí podemos agregar el envejecimiento prematuro, que son los efectos secundarios del estrés negativo, porque tenemos que tener en cuenta que hay estrés negativo y estrés positivo. Definición de ecoestrés. El ecoestrés es asimismo un estado de conciencia en el cual pensamientos o emociones y sensaciones que aparecen organizarse para proporcionar un efecto general de la alegría, la satisfacción y la energía vital en la persona. Formas de gestionar el estrés en un deporte. En el deporte siempre habrá algo de estrés, pero eso es importante saber manejarlo. Hay varias técnicas diferentes que se pueden aplicar y en esto pueden ayudar a saber cuál es la que funciona mejor en cada persona. Aquí quiero hacer un paréntesis. Veía en un documento donde decía que hay estrés antes y después de la competencia y eso también se ve reflejado, digamos, en la ansiedad. Hay veces que un deportista antes de la competencia tiene un estrés que eso le juega a favor y hay veces en contra. También dentro de este tema encontramos la respiración profunda y la definición dice que es inspirar profundamente, contener la respiración durante 5 segundos y luego soltar el aire lentamente y repetir el ejercicio 5 veces. Bueno, vamos a hablar entonces ya lo que es relajación muscular, que dice que contrae una fuerza, un grupo de músculos, manteniéndolos contraídos durante unos 5 segundos y luego relajarlos. Después de eso se tiene que repetir este ejercicio 5 veces y luego pasar a un grupo diferente de músculos. Entonces, dependiendo del ejercicio que nosotros vayamos a hacer, se realiza este tipo de relajación por los músculos utilizados. Vamos con visualizar el éxito, pues esto ya va en cada uno en el enfoque que lo quiera tener. En este caso, pues lo tomamos como imaginándonos hacer un buen pase, un buen tiro, marcando un gol. Vamos con mindfulness o conciencia plena, que es centrarse en el presente en vez de preocuparte por el futuro o el pasado. Esto nos pasa a muchos, sé que de pronto nos pasa a muchas de las personas que a veces pensamos como en no, que lo que es que no, que nos llevará a este futuro, por ejemplo, ahorita con toda la situación del coronavirus, qué podremos hacer, qué cosas vendrán, si podremos salir adelante, todo eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que concentrarnos en el ahora, en lo que estamos viviendo en este momento y sacar el mayor provecho de esta situación y meterle toda la ficha.
Y hablamos también de pensar en positivo y desarrollar el habla positiva conmigo mismo. Entonces dice que para ayudar a mantener las ideas negativas bien alejadas de tu mente, repítete a ti mismo frases como las siguientes: aprendo de mis errores, controlo lo que siento, puedo marcar este gol. Eso ya, como lo decía anteriormente, tiene que ver mucho con el ejercicio que estemos realizando o lo que estemos realizando, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la casa, donde pues, por ejemplo, en el trabajo, sí, voy a poder vender esto, voy a poder lograr mis objetivos, o en un gimnasio, o en una escuela, en cualquier parte, siempre uno tiene que hablar positivo. Gracias. Listo, muchachos, eso era todo. Gracias. Bueno, listo. Entonces, como ustedes pueden ver o pudieron quizás interpretar por medio de lo que hablaron, realmente esto es una respuesta del organismo, ¿sí? Esto es algo que pasa mucho a nivel fisiológico, tanto, eh, tanto respuestas como a nivel simpático, a nivel parasimpático. Esto está dado también mucho por el entrenamiento y quizás a veces los niveles de competencia, ¿sí? Entonces, después de que yo trato de interrumpir o interrumpo esa homeostasis por medio de una sesión de entrenamiento, por medio de cargas, pues lo que voy a hacer es generar eso, un estrés que va a producir que el cuerpo tenga diferentes respuestas. Entonces, como lo hablaban sus compañeros, hay un estrés positivo, un estrés negativo. Digamos que esto eh, se puede hablar más y lo conocen más desde una parte psicológica. Y uno de las formas o de quizás eh, como de como de las herramientas que yo puedo utilizar más fácil o quizás que podría tener en cuenta es el manejo de la respiración. Entonces ahorita lo que mencionaban, el mantener como ese control, el mantener la calma, ese manejo de la respiración por unos segundos, hacer respiraciones profundas, eso ayuda bastante ante un nivel de estrés o ante de pronto un nivel grande de ansiedad o que quizás tenga una aceleración o tenga un pulso muy elevado, este tipo de cosas puede ayudar. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda acerca de eso. Todo claro con el estrés, el diestrés, el eustrés. Sí, profe. Listo, bien. Bueno, la idea es que vayamos conociendo este tipo de respuestas fisiológicas. ¿Listo? Para igual que todo esto es de darle manejo y ver cómo hay que hay que realizar entrenamientos integrales, no solamente la parte física y la parte técnica, también mucho la parte psicológica. ¿Listo? Sí, profe, y digamos que en el deporte siempre pues va a haber ese tipo de estrés y al mismo tiempo de ansiedad, y eso también juega en contra, digamos, en el deportista, dependiendo de la forma en que, cómo él lo tome, cómo haya amanecido. Digamos, es un evento, es una final, y hay ocasiones donde ahí también juega un papel importante el psicólogo y el grupo interdisciplinar para tratar de calmar ese estrés en el deportista o también su estado, digamos, de ánimo. Sí, es cierto. Igual es muy complejo y es muy difícil cuando se está generando un nivel de competencia bastante alto y quizás de pronto viene la acumulación de entrenamiento, de competencias, entonces ya hizo, quizás de pronto hay sobrecargas, ya hay un proceso acumulado, entonces a veces los deportistas no están al 100%, entonces ahí el manejo del estrés es bastante complejo. En esas situaciones es cuando más los deportistas necesitan apoyo y te necesitan todo ese control y todo ese grupo de entrenadores y de asesores para que estén ahí todo el tiempo
ayudándoles. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de, vamos a hablar ahora del acervo motor, ¿listo? De la coordinación. Entonces, ¿quiénes iban a hablar sobre eso? Bueno, inicialmente, buenas noches, buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a socializar un poco sobre acervo motor, donde inicialmente tenemos el acervo motor general, en donde pues básicamente se trata de un conjunto. Encontremos, pues como bien sabemos, la psicomotriz es esa conexión que existe con nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema musculoesquelético para dar respuestas en movimiento según la complejidad que requiera dicho estímulo. Bueno, estas son válidas ante problemas generales o comunes que plantea la vida diaria, propias del ambiente espacio-temporal, objetal, social, al que pertenecemos nosotros como seres humanos. Cuanto más amplio y variado sea este espacio o aspecto problemático que el sujeto haya tenido que resolver, pues así más formarán respuestas ante estos convenientes que aquejan pues a nosotros como individuos. Dadas las ventajas que otorga al momento de enfrentar nuevos problemas y las probabilidades latentes de aprender nuevas respuestas por transferencias directa o por integración y transferencia. Este acervo motor general se constituye hasta aproximadamente los 8 años, de manera exclusiva, pues pudiendo continuar su desarrollo en edades posteriores. Un ejemplo que podemos brindar como grupo, desde nuestro campo como cultores físicos o desde la misma educación física, es el desarrollo del salto, como patrón pues motriz general, pues que es propio de nosotros como especie, ¿verdad? Es algo innato. Entonces el trabajo a realizar sería ejercicios de multisaltos o saltabilidad en términos exploratorios. Entonces la consigna sería saltar de distintas formas ante los más varios obstáculos, en largo, alto o incluso con giros, en donde pues nuestros estudiantes o deportistas de fácil iniciación tengan que identificar y resolver problemas de distancia y de altura, a su vez de traslación y transportación, con más y con menos tiempo de vuelo. Entonces aquí le brindaríamos no solo variables de saltos y de altura, sino que también de tiempo. También es importante con distintas formas de impulso y distintas formas de caída, pues para irlos preparando hacia los problemas que se presenten en la cotidianidad y pues dar respuestas motrices eficientes. Listos, compañeros. A continuación vamos con el acervo motor orientado. Este ya consiste en un conjunto de respuestas con un cierto grado de especificidad ante un serie o tipo de diversos problemas que pueden aparecer. Ya estos problemas se ven implícitos en las actividades humanas, donde encontramos las actividades laborales, deportivas, artísticas, etcétera, donde se presentan situaciones, problemas o acciones que comparten o les son muy comunes, hacia lo cual orienta su desempeño exploratorio el aprendiz, pero sin llegar a la especialización. Estas actividades serán parte de la vida futura de la persona hasta que defina por la práctica de ellas. En principio son objeto de atracción o de una tendencia personal que basa en
actitudes o la influencia del medio por ciertas prácticas que exigen conocimiento y dominio de movimientos que las caracterizan y las diferencian. Esta es lo que llamamos respuestas motoras orientadas. El acervo motor orientado también constituye de algún modo es la aproximación del aprendiz a una familia en actividades sistemáticas con rasgos similares y su conformación se da aproximadamente entre los 8 y los 12 años. Un ejemplo puede ser una persona que elabora, entonces esta persona dentro de su campo de trabajo va a tener que realizar movimientos que van orientados a una finalidad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahí se te está escuchando. Bueno, mi compañero Macías tiene problemas de internet, pero digamos que finalmente encontramos el último acervo motor, que es el especializado. Entonces, podemos decir que este constituye en un conjunto importante de respuestas específicas o alternamente específicas, especializadas, en donde lo que busca es dar respuesta a problemas propios de una determinada actividad humana, bien sea laboral, deportiva o incluso artística. Entonces, todo lo que implica es más allá de las etapas de la exploración de problemas generales de la vida diaria o incluso de la orientación a resolver problemas similares, pero digamos que estos son en diferentes contextos, donde se debe dedicar y especializarse en un determinado deporte o campo laboral e incluso profesional, o también como se mencionaba antes, en las ramas del arte. Estimadamente podemos decir que basándonos en la literatura, este inicia desde los 12 años en adelante, en donde pues se comienza la estructuración de este acervo, continuando su incremento hasta edades avanzadas como lo de la adultez, con particularidades diferentes según los casos. Entonces, un ejemplo desde nuestro campo o desde la educación física, podemos decir que, por ejemplo, tenemos un grupo de adultos, de alumnos avanzados en el desarrollo de su acervo motor, en donde, pues, llegando a la fase de especialización, desde el punto de vista de su formación deportiva, juegan voleibol formal 6 versus 6. Durante el juego, ellos se enfrentan probándose interpretación de la pelota en función de ataque con distintos propósitos inmediatos. La variante situacional en que parece el problema implica una levantada alta al centro. La respuesta consiste en donde se va a realizar un salto vertical junto a la red con un mínimo desplazamiento hacia adelante, en donde él va a realizar un remate muy cerca de la red, pero sin él llegarla a tocar. Al momento del impulso, los jugadores apoyan sus talones con cadera atrasada con respecto al apoyo, en donde él pues va a flexionar sus rodillas y atrasar los brazos, en donde él lo que va a generar es un sistema de fuerzas que le permite aplicar la ley de paralelograma con la resultante de un salto casi totalmente vertical, en donde pues aquí ya tienen ellos un acervo motor mucho más trabajado, en donde les permite realizar patrones de movimiento de acciones motrices mucho más complejas y más finas. Ya son los tres acervos motores que existen. El general, orientado y específico o especializado.
Listo, bien. Bueno, realmente ahí es como ver precisamente esa evolución como en cuanto a la coordinación. Entonces vemos cómo se va dando desde algo más general, ¿sí? Desde unas capacidades, desde unos fundamentos, desde quizás capacidades temporoespaciales. Y después pues se va orientando ya hacia el desarrollo de los diferentes o de las diferentes actividades, diferentes procesos técnicos, diferentes procesos laborales, deportivos, formativos, iniciación, ¿listo? Y pues eso tiene ese resultado igual, llevándolo ya mucho más hacia lo específico. Entonces acá ya el proceso es mucho más especializado, ¿listo? Ya la mecánica de esa actividad pues se hace específica hacia algún deporte, hacia su especialización, hacia la actividad que elija esa persona o ese deportista. ¿Listo? Realmente es ver ese proceso y ese tipo de cosas, cómo va desde algo general a algo específico. Bueno, ¿preguntas, dudas con eso? Bueno, entonces vamos a hablar entonces acerca del síndrome de adaptación. Ahora, ¿qué tiene para contarnos acerca de eso? Buenas noches para todos. Buenas noches. Ya presento. Listo. Hola, buenas noches para todos. A continuación les expondremos sobre el síndrome general de adaptación. Nuestro compañero Julián Borges y mi persona Brian Presi. Bueno, entonces, como lo decía anteriormente el profesor, entonces es importante siempre en cualquier disciplina deportiva y pues en las personas que realizamos actividad física y entrenamiento, conocer pues los procesos fisiológicos que se desarrollan pues en nuestro cuerpo a medida que estamos pues, realizando esas actividades. Entonces, pues uno de ellos es el síndrome general de la adaptación y ya lo vamos a ver más adelante en qué consiste. Sí, trabajo. Aló, Si ahí le estamos escuchando. es que se trabó. ¿Cerró el computador? Sí. Aló. Aló. Es que se trabó. Espere ya. Ya lo voy a abrir. Entonces, como decía mi compañero, el síndrome general de la adaptación es ese estímulo que se le da al cuerpo. Entonces, si nos movemos en ambientes deportivos, habremos en escuchar infinidad de ocasiones el famoso claim de no pain, no gain. En traducción es sin esfuerzo no hay recompensa. Eso se escucha mucho sobre todo en los gimnasios y en los que trabajan en fuerza hipertrofia y en de estas modalidades. Sin el síndrome general de la adaptación no existiría esta frase y la propia historia, ni la propia historia del ser humano. Entonces esto se refiere a que pues es incorrecta y ya lo veremos a continuación. Bueno, aquí encontramos una frase del Barón de Coubertin, donde nos dice que lo importante de la vida no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo. Entonces, pues, ahí vamos como parafraseando un poco más.
sobre este síndrome y sobre lo que venía diciendo el compañero, del esfuerzo que, pues, que aplicamos los deportistas y las modalidades deportivas. Entonces, el síndrome general de la adaptación también se tiene en cuenta como que es la respuesta de que el cuerpo realiza la agresión ante el que le infligimos con el entrenamiento. O sea, ese es el que ya vimos con nuestros compañeros Kevin y Aguirre y Watson. Y es común pensar que cuando entrenamos el físico se fortalece y consigue sus mejores marcas por este hecho, y no es así. Por eso es que tiene que tener otras pautas que ya veremos a continuación, que es la supercompensación y para no caer en el error de creer que entre más hacemos menos. Por eso anteriormente exponíamos la frase de no pain, no gain, que eso es una frase errónea en el entrenamiento. Entonces, pues, como venía diciendo el compañero, y como lo venían diciendo pues ya los compañeros que pusieron sobre el estrés y demás, les dice que el entrenamiento es la agresión y el estrés es lo que le provocamos a nuestro organismo cuando realizamos pues estas dichas actividades. En el periodo de descanso, pues anabolismo pues, no consigue recuperar el daño infligido, sino una respuesta mayor en cuanto mejora metabólicamente. Entonces, pues vemos como el entrenamiento pues, nos conlleva a este síndrome. Entonces, como le indicaba el compañero Présiga, pues ya se comienzan a tener ya tiempos de recuperación y a lo largo del tiempo que se va presentando pues este tipo de estrés y esos tipos de agresiones. Para abordar ahorita lo de supercompensación, tenemos que saber qué es el metabolismo, que funciona como anabolismo y catabolismo, que el anabolismo es cuando se genera esa construcción celular y el catabolismo es cuando se destruye. Entonces, cuando nosotros realizamos ejercicio, tenemos procesos catabólicos, entonces nuestro cuerpo tiende a mantenerse en homeostasis, es decir, en equilibrio entre las dos fuerzas fundamentales del metabolismo. Tiende a mantenerse y con el entrenamiento hacemos un estrés para poder generar esa mejora. Listo, entonces encontramos pues la supercompensación, pues que ya pues como habían mencionado anteriormente en clases, es también como la adaptación que se requiere de recuperación entre esfuerzo y pues también lo encontramos entre sesión y sesión, en meso y en macrociclos. Esto pues tiene también a la vez como unos baremos de esfuerzo y que nos van reconociendo pues como unos tipos de esfuerzo recompensados en sobrecompensación, sobre entrenamiento y estancamiento, que ya los vamos a ver más adelante. Entonces el principio, como lo decía mi compañero, se aplica la carga y el estrés, la carga o estrés, y en la fase de restauración se tiene que generar una adaptación del organismo, que es como lo vimos que se generaba el proceso metabólico y anabólico y catabólico. Pues acá se genera el proceso anabólico, que también tiene que ver mucho con la alimentación, y por eso hay que ondular también las cargas en los micros, en los mesos y en las macros. Entonces el sobreentrenamiento es claramente el entrenamiento excesivo y las recuperaciones cuando son cortas. Entonces, cuando hay un sobreentrenamiento tiende a haber un índice de lesión alto y se estancan en la supercompensación. Es decir, bajaríamos el nivel y no se generaría esa adaptación y seguiríamos bajando hasta que bajemos totalmente el rendimiento y causemos una lesión. En cambio, si descansamos bien con la ondulación de cargas, si aplicamos bien la ondulación de cargas para los pacientes, podremos ver una buena adaptación al entrenamiento. Entonces es muy común en los deportistas que siguen pensando que más es mejor y que todo es entrenar dándolo todo cada sesión y no cuidando una buena alimentación y un descanso adecuado a tan alta actividad física. Por eso cuando se realiza actividad física, pues hay que tener menos en cuenta, o sí hay que tener en cuenta obviamente, pero sobre todo cuando se está aplicando a una alta intensidad y a un alto rendimiento.
Entonces dice que la estancación es cuando ya comenzamos nosotros como a no tener como esa ondulación de cargas como lo mencionaba el compañero, cuando comenzamos a tener las mismas repeticiones, la misma intensidad, incluso bajar la intensidad, a prolongar los tiempos de descanso. Entonces, pues esto lo que va a pasar es que no va a generar ningún tipo de adaptación, ya que la carga no se está subiendo, o sea, vamos a mantener, nos vamos a mantener en una línea y pues a lo que nos conlleva es, pues como decían, que pues el deportista pues va a abandonar la práctica deportiva, ya que no va a encontrar como cierto progreso. Entonces, pues eso es como ya la parte de la estancación, pues en estos principios de entrenamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, pues, realmente todo este síndrome de adaptación, como lo venían diciendo, esto se da, prácticamente esto hace parte de la evolución del hombre. ¿Listo? Entonces, en estos principios y en estas etapas de la adaptación se basa el desarrollo del ser humano. Ustedes saben que el ser humano todo el tiempo va a estar adaptándose y evolucionando a esos constantes cambios que también tiene alrededor, ¿sí? Y pues ya llevándolo hacia el entrenamiento, hacia el rendimiento deportivo, pues también es esa posibilidad que el organismo tiene de poder como, mm, como sobrevivir, como buscar ese equilibrio ante un entrenamiento, ante las diferentes cargas de entrenamiento, ¿sí? Entonces la adaptación pues permite esa posibilidad al organismo de poder adaptarse y poder alcanzar un equilibrio, que haya un equilibrio entre esa síntesis y esa degeneración misma que se produce. Entonces precisamente al romper esa homeostasis, lo que se busca es que haya un proceso, un síndrome de adaptación. Y pues lo que hace que se interrumpa este proceso, pues precisamente son los entrenamientos. Entonces el organismo trata de buscar nuevamente ese equilibrio funcional. ¿Listo? Y pues ahí ya podemos ver la adaptación o este síndrome mediante algunas etapas. ¿Listo? Quizás llevándolo hacia algunas literaturas, hay muchas que mencionan que pueden existir algunas como unas alarmas de reacción, otras como una adaptación, otras llevadas hacia el agotamiento. ¿Listo? Entonces, digamos, en unos casos, cuando la carga de entrenamiento se produce la persona toma esa carga de entrenamiento, pues lo que hace el cuerpo es detectar ese estímulo externo. Ese sería el primer paso. ¿Listo? Ya el segundo paso, pues sería que el cuerpo empieza a tomar como unas contramedidas, como esas defensas, y empieza a atacar precisamente como ese estímulo agresor. Entonces, la idea es poder adaptarse a esos entrenamientos, pero pues también llega un punto donde va a haber un agotamiento, entonces pues el cuerpo va a bajar su 100%, pero pues después ya va a venir la recuperación y va a venir el proceso como tal de adaptación. ¿Listo? Entonces realmente es como ese proceso, cómo funciona realmente todo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bueno, entonces, bueno, entonces vamos vamos a hacer una pequeña clase en cuanto a modelos de planificación. ¿Listo? Realmente es como para complementar y tener al detalle algo de lo que ustedes ya han visto.
porque me imagino que esto ya todos lo conocen, ¿cierto? Entonces, pues realmente es ver como esa teoría, un poco de esas metodologías del entrenamiento deportivo, quizás ver cómo es el proceso, no solamente enfocarlo hacia un solo deporte, porque pues realmente podría enseñarles y decirles muchas cosas enfocadas no solamente hacia la natación, pero posiblemente muchos, o quizás eh, ninguno tenga la posibilidad de pronto trabajar en el área de natación, entonces es más verlo de una manera general. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Bueno, ahí sí, hoy sí va a necesitar que me ayuden un poco porque realmente ando como corto de voz. Me dio duro el fin de semana el cambio de clima, entonces ando como con gripa. Entonces, pues nosotros venimos en un proceso, ¿sí? Nosotros hemos visto como ya todo un marco teórico en cuanto al entrenamiento deportivo, cómo se define ese entrenamiento deportivo, eh, cómo vemos el entrenamiento desde la metodología, desde la parte teórica, ya desde diferentes autores también cómo lo definen, ¿sí? Entonces vemos como que realmente el entrenamiento es el eje central de la preparación para los deportistas. Ya para determinados contextos, para determinado deporte o competencia, pues ya uno enfoca esa teoría y enfoca la metodología de ese proceso y lo lleva hacia el entrenamiento en los deportistas. Como su eje ya central, pues empieza esa preparación del deportista. Entonces ahí va a haber ese proceso constante de evolución del sistema, de un proceso constante en cuanto a lo pedagógico, sí, empezar a guiar y empezar a buscar cómo elevo esa capacidad del organismo, elevo esa capacidad del deportista para llevarlo también a ciertos límites. ¿Listo? Entonces empezamos a crear toda esa estructura, pero pues nosotros ya veníamos viendo que igual tengo que tener en cuenta algunos principios, ¿verdad? ¿Cuáles son esos principios? Duración de las cargas. Más general, ¿cuáles son los principios que voy a tener en cuenta? ¿Cuáles son los principios del entrenamiento deportivo? Ahí no, en los principios del entrenamiento va la organización, la periodización y la Individualización, espacialización. ¿Eso cómo se llama a nivel general? Componentes de la carga, ¿no? Bueno, principios biológicos y principios pedagógicos. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, Sí, los que vimos. realmente ese es el inicio. Empezar a orientar, ver tanto cómo voy a distribuir y voy a enfocar ya y a especializar de acuerdo a las habilidades. ¿Listo? Empezar a definir ese carácter, cómo es ese entrenamiento en cuanto a lo biológico. En cuanto pues a lo pedagógico, pues ya vamos a tener también otro tipo de sistema, otro tipo de periodización para poderlo llevar precisamente hacia esa forma deportiva que es la finalidad del entrenamiento deportivo, poder tener una forma deportiva, que es lo importante para esa competencia fundamental o ese deporte fundamental en el cual esté definiendo el atleta. Entonces, se van a producir la idea es producir diferentes adaptaciones hacia el entrenamiento deportivo. Y para esto, pues nosotros nos apoyamos o podemos ver diferentes modelos de planificación en el entrenamiento deportivo. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a abordar un poco de los modelos, pues es necesario determinar que existen modelos deportivos de planificación tradicionales y otros contemporáneos. Entonces ahí mediante esos modelos lo que yo hago es hacer una presentación, empezar a, a desarrollar como un esquema teórico, ¿sí? Quizás plantear diferentes hipótesis que se pueden dar mediante estos modelos. Y pues algunos generalmente manejan diferentes sistemas
o diferentes características. Hay otros que de pronto tendrán factores o características llevadas de pronto hacia la matemática. Hay otros que van a ser un poco más llevados como hacia la realidad, en cuanto, eh, quizás en cuanto a la evolución o quizás en cuanto al estudio de las personas, porque no es lo mismo aplicar un modelo de entrenamiento, ¿no? Quizás en un país como Estados Unidos, aplicarlo en un país como Colombia. Entonces van a haber diferentes factores que van a influir en esos modelos de entrenamiento. Quizás uno no lo tiene en cuenta, pero los factores económicos, los factores sociales, todo eso influye a la hora de poder desarrollar también un buen modelo de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, pues ahí ya como que empezamos a ver todo ese conjunto de cosas. Entonces, el rendimiento es posible con la aplicación de cargas enmarcadas en modelos o esquemas. En la historia se han desarrollado diferentes modelos. Hay algunos orígenes desde 1950. Listo, inicia como esa sistematización. 1950-1970 ya algunas discusiones en cuanto a modelos clásicos, modelos nuevos, y pues ahora pues también con todo lo que ha salido, toda la revolución en cuanto a nuevas tendencias, nuevos conocimientos, nuevos modelos de entrenamiento, ¿cierto? Entonces pues ahí ya empieza a ver como todos esos diferentes esquemas eh, van siendo como más controlados, más dirigidos, más sistemáticos, ¿sí? Entonces ahí ya entra todo un estudio de poder facilitar cómo aplicar un modelo, un esquema teórico hacia el deportista. Y pues a la vez también realizar un estudio y una organización para poder tener al detalle esta planificación. Entonces acá les menciono algunos modelos tradicionales y algunos modelos contemporáneos, quizás ustedes ya los conozcan. No voy a abordarlos todos porque pues realmente es bastante complejo, pero sí por lo menos mencionarles cosas importantes de cada uno. No los conozco tampoco todos al detalle porque no los he trabajado, pero pues digamos que en algunos casos sí tengo más experiencia en unos que en otros. Listo, igual pues esto también depende mucho quizás de la capacidad o del deporte que yo quiera trabajar. Bueno, entonces por la parte de modelos tradicionales encontramos encontramos este autor, encontramos a Matthew. Realmente es un autor que se conoce bastante. Me imagino que ustedes ya lo habrán quizás basado en algunas referencias. Entonces, pues acá vemos algunos periodos preparatorios, competitivos, transitorios y pues acá se maneja mucho lo que son las leyes biológicas en cuanto a la forma deportiva. Entonces hay algunos principios. Entonces acá podemos ver principio de carácter continuo, ¿sí? Un principio de aumento progresivo, un aumento eh, para llevarlo hacia esfuerzos máximos, una variación en cuanto a la ondulación en las cargas y una división en lo que es la temporada de los ciclos y las sesiones. ¿Listo? ¿Qué sabe alguno de ustedes acerca de este modelo? Realmente él es considerado uno de los padres como de la planificación. Realmente pues es como hacia los años 50, más o menos que sale. Y pues tiene esas características en cuanto a esos tres periodos. ¿Listo? ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué pasó, chicos? ¿Ninguno? ¿Cómo, profe? ¿Qué conocen ustedes acerca de este modelo de planificación? Profe, yo considero que este modelo te deja trabajar muy bien porque
enfatiza mucho periódicamente, entonces le da los intervalos de tiempo o periodos de tiempo para poder uno hacer una planificación buena. Yo, pues, por lo general, yo utilizo ese modelo en mi deporte, que es el futsal, como deporte conjunto. No sé si qué otro podría ayudarme. Ok, bueno, ya lo vamos a ver. Ya más adelante hay unos de deporte conjunto. Entonces acá es ver cómo hay esa interacción en cuanto al volumen, la intensidad. Entonces él propone precisamente una planificación de carácter continuo, donde también pues hace énfasis en cuanto a los periodos de recuperación. ¿Listo? Entonces tiene esas tres fases a lo largo de toda la preparación y pues ahí la idea es poder adquirir esa forma deportiva y tener un mantenimiento de esa misma forma y pues que no se vaya evidenciado tanta pérdida. Entonces los calendarios en este modelo precisamente se ubican como dependiendo del periodo en el que el rendimiento pues sea el más alto. ¿Listo? Entonces toda esta orientación de este entrenamiento va a ser un proceso continuo. Y pues ahí también, bueno, yo acá no tengo algunas gráficas, pero digamos que eh, él muestra mucho esa ondulación y esa división en la carga por ciclos. ¿Listo? Bueno, ¿qué conocen acerca del modelo de péndulo de Arosef? ¿Esto sí lo habían visto? No, la verdad, profe, no conozco sobre ese modelo. Bueno, él es Profe, un... Sí, profe, muy que enfatiza la técnica y táctica, ¿Cómo no te escuché bien? que ese modelo no es el que enfatiza más en lo técnico, lo táctico, creo que es. Bueno, acá realmente este es un modelo de entrenamiento que se utiliza mucho para modalidades como de deportes de lucha, ¿sí? Él es un ruso que propuso precisamente ese modelo para deportistas en la modalidad de lucha. Entonces, digamos que acá tiene algunas características. Entonces, digamos que es como tener una adquisición. Entonces, es buscar como la adquisición de una forma deportiva, ¿sí? Durante como los diferentes periodos del año, en las diferentes competencias del año. Entonces ustedes ven que muchos de estos deportistas la preparación a la vez es también exigente, pero pues tienen momentos que las peleas o los, sí, las peleas no son constantes. Ustedes pueden ver que programan a veces una pelea hasta dentro de un año. Entonces hay modelos especiales para este tipo de deportes. Entonces acá, digamos que en cuanto a las características, tienen como dos etapas, una etapa como de acumulación y una etapa de realización, por decirlo de esa manera para que lo entiendan un poco más sencillo. Entonces los microciclos son más regulados, tienen microciclos que son los principales. Y el péndulo precisamente se trata de eso, es lograr como esa interacción entre la acumulación y ya el periodo de realización y ahí vuelve a bajar. ¿Listo? Entonces es buscar aumentar esa forma deportiva ya al tope para la competencia, para la lucha. Y ya después, pues viene la recuperación. ¿Listo? Entonces es ahí como ese contraste lo que podemos ver entre este y el anterior. ¿Listo? Entonces, mientras que el uno va ondulando, va manteniendo unas cargas y va manteniendo un proceso, este maneja un péndulo que es subir y bajar, subir y bajar. ¿Listo? Entonces quizás es como un poco de las características de esto. Entonces, eso se enfoca precisamente hacia ese tipo de deportes, hacia la lucha. Profe, digamos entonces que en ese modelo, y como es para un deporte, digamos, de lucha, donde no hay mucha competencia, ahí se podría manejar
lo que usted nos comentaba anteriormente, el megaciclo, que es para más o menos 4 años, para unas Olimpiadas. Pero eso ya sería un periodo muy largo. Ya ese sería un, igual, sí, pues realmente igual durante ese periodo se podría trabajar, por lo que precisamente quizás hay unas luchas clasificatorias, hay algunas precompetencias. Mm, pues habría que verlo quizás sí se podría trabajar de esa manera, sí, si se analiza bien. Pues precisamente como que el diseño es para eso. No sé, ya digamos como en un periodo tan largo si se podría manejar de esa misma manera. Ya habría que analizarlo un poco más, sí. Bueno, tenemos ese modelo de altas cargas, listo. Entonces acá, pues, como lo hice, como lo contextualizo y están en la lámina. Esto es para entrenadores que se basan o su deporte es basado en la halterofilia. Entonces acá junto con otros autores, pues ellos son como los principales padres en cuanto a este modelo de planificación y pues digamos que las características acá se realizan mucho basándose en los principios de adaptación biológica. ¿Listo? Entonces la idea es enfocar y usar cargas específicas de entrenamiento eh, para poder mejorar los resultados o para poder mejorar el proceso, mejor, tener un método que mejore mucho más los resultados. ¿Sí? Y pues la idea es poder, antes de la competencia, usar un volumen y una intensidad muy alta y ya llegar a esa, y cuando va llegando a la competencia, pues se disminuye completamente el volumen. Entonces también esos microciclos como que aumentan rápidamente así como de golpe, ¿listo? Y después bajan bruscamente, porque precisamente es como llevarlo a un tope rápidamente y después bajarlo. Entonces ahí los cambios y los componentes precisamente en cuanto a los principios biológicos, pues son fuertes. La adaptación hacia una carga alta y luego bajarla, pues es una adaptación fuerte. Entonces la estructura de este modelo es más bien corta. ¿Listo? Bueno. Entonces, como ya ustedes ahí se van dando cuenta, es como ver una serie de modelos de planificación que se enfocan principalmente hacia algunos deportes. Entonces acá, por ejemplo, en este modelo ya de altas cargas, pues acá los deportistas ya van adquiriendo y en este modelo se necesita más ya tener una condición física, porque pues este ya es para un largo periodo. ¿Listo? Entonces acá los volúmenes y las intensidades se elevan durante todo el ciclo de preparación. Acá no es solamente en un solo momento, sino este modelo de altas cargas es para procesos más largos. ¿Listo? Entonces acá sí va a haber una ondulación en cuanto a las cargas y van a haber algunos cambios en cuanto a esas cargas, pues según el deportista y sus principios biológicos, pues van a haber cambios tanto cualitativos como cuantitativos en esos contenidos de las sesiones. ¿Listo? Y pues acá también en estos modelos, por lo general, van a haber un número más alto de competencias, entonces los deportistas van a tener que tener y mantener una forma deportiva mucho más elevada para ese proceso más largo. ¿Listo? Es como algunas de las características así en cuanto a estos dos modelos. Entonces vemos uno para procesos cortos y uno para procesos largos. ¿Listo? Como para que los tengan en cuenta. Bueno, eso sería como todo por esa parte. No sé si tengan preguntas hasta ahí en cuanto a esos modelos. ¿Todo claro?
Y profe, Bueno, listo. Pilas porque el parcial es enfocado netamente en modelos, en lo que vimos la clase pasada en cuanto al desarrollo de contenido hasta macrociclo. Ya esta es la parte como más teórica, más donde hay más conceptos. o sea, profe, que el parcial de la próxima semana, este tema entra. Sí, claro, este tema es importantísimo. Entonces ahí, pues es de opción múltiple, pero pues entra todo lo que vimos este segundo corte. ¿Cuántas preguntas son, profe? No sé si hacerlo de 10 preguntas o hacerlo de 5 preguntas. Entonces voy a pensar. ¿De 10, profe? 5 es como más complejo, pero más rápido, ¿cierto? Yo digo, en 5 salen 10 minutos ya listo. Chao. No se estresan tanto, no tienen que pensar tanto. 5 preguntas y listo. Y eso que, por ejemplo, cuando yo estaba en el pregrado, las materias de entrenamiento deportivo y las que eran del campo de la medicina, en ese tiempo solo era el 100% era el parcial. En ese momento era un poco más exigente bueno, digamos en mi universidad, era un poquito más exigente. ¿En serio, profe? O sea que si el estudiante se tiraba el parcial, se tiraba el corte. Exacto. Entonces imagínese usted una materia como morfofisiología, toda esa teoría, toda esa mano de cosas, y el parcial es la única nota del corte. Sí, era un poco difícil. Pero cuando a uno le gustaban esas vainas, pues también se le hacía un poco más sencillo estudiar. Digamos que ese fue mi fuerte en la universidad, las materias hacia la medicina. Me iba bien. Bueno, entonces ahora tenemos modelos contemporáneos. Entonces acá vemos cómo esto evoluciona. Entonces acá ya los avances en cuanto a lo tradicional, pues es aportes ya mucho más sobresalientes. ¿Listo? Entonces acá empiezan a aparecer ya mucho más aportes y características enfocadas a diferentes etapas. ¿Listo? Entonces hay una individualización en las cargas, hay una concentración de cargas. En cuanto a la orientación a los periodos más cortos, hay desarrollo de objetivos, aprovechamiento precisamente de todos esos efectos residuales, incremento del trabajo específico en el contenido del entrenamiento. Esto ya es más especializado, estos modelos contemporáneos. Entonces encontramos un modelo de bloques. Bueno, estos nombres sí a veces me corchan. No sé, quizás alguno que haya escuchado sobre este tipo o este modelo de entrenamiento por bloques. Esto también es muy relacionado hacia la administrativa, hacia la administración, porque estos modelos se basan también y tienen mucho componente teórico de, de la teoría general de los sistemas. Entonces, cuéntenme qué han o qué comprenden ahí acerca de lo que está ahí en esa diapositiva. ¿Por qué les digo que esta planificación deportiva es un proceso administrativo? Eh, bueno, ustedes que ya debieron haber visto administración. Mm, Cristian, cuéntame cuáles son los elementos de la administración o de un proceso administrativo. Y eso lo aplica uno para todo. Planificar, organizar, evaluar, controlar. Exacto, eso es. Listo, ahora ya no te preocupes.
Igual pues ahí queda el enlace de grabación por si las dudas. Entonces precisamente estos modelos son llevados un poco hacia esos procesos administrativos porque consta de una programación, de una organización, de una planeación, de un control, de una dirección, y esos son los elementos de un proceso administrativo. Entonces el autor acá lo que propone es que ese entrenamiento pues sea unidireccional, tenga unas cargas concentradas que estén distribuidas en bloques. Entonces acá pues es decir que se entrenen aspectos en diferentes bloques, ¿sí? Que se dividan esos aspectos en diferentes bloques. Y pues acá lo que pasa es que va a haber como un efecto de pronto un poco retardado, ¿sí? Pero pues va a haber una acumulación al final. Entonces la idea es como ir buscando a medida que va avanzando en el bloque, a medida que va eh, completando esa etapa, pues va generando una misma adaptación de ese organismo. Entonces, esa base en cuanto a la aplicación de la carga de trabajo, la forma quizás de trabajo muscular, buscando mejorar constantemente las cualidades del deportista, realizar una preparación mm, más, un poco más específica en esas etapas. Y pues esto más o menos se divide como hacia unos 5 meses. Realmente el calendario, pues habría que como que de acuerdo al calendario competitivo, pues se va a garantizar como esa realización. ¿Listo? Entonces la planificación acá tiene como esos aspectos. Entonces los bloques y las cargas concentradas pues se acomodan y se van conectando al bloque siguiente. ¿Listo? Entonces quizás... bueno, acá es, no, pero acá no tengo la otra, no, esta es el ATR. Bueno, acá este pues se divide precisamente en 5 bloques. Mm, mm, en un bloque, bueno, digamos que si nosotros lo lleváramos como si fuera en mesociclos, entonces en un primer bloque pues nosotros nos vamos a encargar como de esa adaptación y como ese desarrollo funcional, ¿cierto? Este sería como el primer bloque. Realmente buscar como la adaptación del deportista, empezar a ver sus detalles técnicos, físicos, empezar a ver qué puedo empezar, qué evalúo y qué mejoro. Listo, ya en un bloque B, pues empiezo a hacer como más intenso el trabajo, empiezo a darle prioridad hacia algunas capacidades que quizás deba mejorar o reactivar. Listo. De pronto desarrollo muscular, desarrollo también de técnica deportiva. Listo, entonces ahí como que ahí vamos empezando con esa preparación. Entonces con un bloque que haría, ya tiene como esos 2 bloques. Entonces, ¿qué haría, qué haría Brian en ese bloque C o en ese bloque número 3? El primero es de adaptación, el segundo es de qué, profe. El segundo es ya elevar un poco más como esa intensidad del trabajo, ¿sí? Ya sería más específico, ¿no, profe? Sí, ya, pues el 2 sería un poco más, bueno, digamos que el 3 sería más específico. Entonces, si yo en el primero busco una adaptación, en el segundo busco una intensidad de trabajo, en el tercero lo que voy a buscar es maximizar esas cargas, ¿cierto? Ese sería el proceso. Entonces ahí ya empiezo a trabajar y empiezo a mejorar como quizás la potencia, la velocidad en competencia. Ya serían como factores, como efectos como residuales precisamente de ese entrenamiento y que me van a permitir mejorar esas capacidades y concentrarme ya en algunos bloques más específicos en cuanto de pronto eh, ya más llevado hacia la competencia. ¿Listo? Esto sería como ese entrenamiento en bloques. ¿Listo? Esos serían como los aspectos de este y las características de este método. Y pues esto todo es un programa. ¿Listo? Como les digo, esto es muy llevado hacia la administración.
Bueno. Bueno, estas son algunas variantes de esos modelos de bloques. Entonces aparece el ATR, eso ustedes lo conocen. Tenemos un sistema tetracíclico en cuanto a la preparación de nadadores. Hay algunos países que pues se basan y tienen sus propios modelos. Listo. Bueno, el modelo ATR ustedes sí ya lo conocen, ya saben en cuanto a la acumulación, la transformación y la realización. Ya en este modelo pues llevado más hacia la natación, pues esto es realmente basado en esa preparación específica para la fuerza fuera del agua y hacer la transferencia al medio. Listo, bueno, acá vemos un modelo de bloques en cuanto a la orientación en progresión. Entonces, la idea es dividir esa temporada, listo, empezar a trabajar los factores que sean necesarios para lograr ese máximo rendimiento. Y igual tener el efecto residual del entrenamiento que va a tener como ese aporte, listo, para mejorar precisamente la resistencia en la natación y en algunos deportistas también de salto. Bueno, el integrador de Bordashour. ¿Ustedes sí lo conocen? ¿Sí lo han visto? Entonces acá, este modelo inicialmente fue utilizado para lanzadores. No, no, profe. Este es una propuesta en cuanto a deportes como de fuerza explosiva, que en un solo movimiento ese es el factor decisivo. ¿Listo? Entonces, digamos para jabalina, bala, no sé qué otro deporte así como de lanzamiento hay. Entonces, acá las características o lo principal de este modelo es que hay una individualización de las cargas. Hay una evaluación, hay un seguimiento individual en cuanto a la evolución de ese deportista. ¿Listo? Y pues ya conociendo previamente esta evaluación y ese seguimiento que se le hace a ese deportista, pues se establece la competencia o se va estableciendo ese periodo de competencia. Entonces para este modelo de entrenamiento se divide en 3 fases. ¿Listo? Acá tiene un desarrollo, un mantenimiento y un descanso, que es el conocido como el ahora se me fue el nombre. Bueno, son las mismas fases que están acá, desarrollo, mantenimiento y descanso. Es que si no estoy mal es como trifásico, algo así. ¿Listo? Entonces esto es como esto es similar al proceso y al modelo tradicional de Mayview. ¿Listo? Por lo que acá las cargas pues están enfocadas hacia ese desarrollo simultáneo y pues tiene algunos aspectos similares en cuanto como a la orientación, en cuanto digamos como a la orientación y la interacción de las cargas es simultánea. Entonces el volumen y la intensidad, pero entonces acá la orientación y la interacción es simultánea. ¿Listo? Entonces acá la idea también es como resaltar un poquito como esos aspectos técnicos, el desarrollo de las capacidades físicas y pues el descanso sí va a estar complementado como un eje central en ese proceso de entrenamiento, precisamente por eso él lo menciona dentro de sus 3 fases. Entonces la planificación siempre va a estar guiada y siempre va a tener esas características especiales para que el deportista pueda descansar y se pueda adaptar. ¿Listo? Y el trabajo técnico pues también va a haber, va a tener su proceso de adaptación precisamente mediante la necesidad o la técnica que necesita ese deportista como en un deporte tan complejo como son los lanzadores. En esos procesos de mucha fuerza siempre va a tener, eh, siempre va a ser necesario buenos procesos de adaptación. ¿Listo? Entonces,
Bueno, acá este modelo tiene algunas variables, ¿listo? En cuanto bueno, acá por ejemplo lo que les mencionaba es de la teoría general de los sistemas. Entonces ahí también hay diferentes evoluciones en cuanto a la aplicación de algunos programas o organigramas para los mismos modelos de planificación. ¿Listo? Entonces acá pues se trata de estudiar el funcionamiento de las conexiones nerviosas en los seres vivos incorporadas al entrenamiento. Y hay diferentes o hay algunos pasos. Entonces tenemos el conocimiento de presupuestos, la caracterización, los parámetros de evaluación de los presupuestos, la aparición e importancia de los presupuestos, la determinación de los medios de desarrollo y organización en función del efecto residual. Esos son como algunos de los pasos que hay que tener en cuenta en este tipo de, de modelo ya más llevado a tener en cuenta algunos factores como externos hacia el deporte. ¿Listo? Bueno, acá vemos planificación en deportes de largo periodo competitivo. Entonces, tenemos el atletismo, la natación, que por lo general son los procesos que se hacen como largos. ¿Listo? Y pues hay algunas propuestas en cuanto a esto. Estos son un poco algunos modelos de pronto más llevados. ¿Listo? Hacia, hacia este tipo de deportes. Entonces acá ya es un modelo más conductista. ¿Listo? Entonces, como tal, es como ver el proceso el proceso y ver la realidad del deportista. ¿Listo? Y ver cómo tiene algunas características en cuanto hacia el mismo, hacia la modificación en la situación de su entorno, cómo debo como adaptarme precisamente hacia los diferentes factores que puedan influir bajo el deportista. ¿Listo? Entonces ahí van a ver un poco como de cambios y asociarse precisamente hacia la realidad, hacia el proceso que se esté viviendo. Entonces como que acá todo esto ya se empieza a conectar un poco, ¿sí? En estos periodos o en estos deportes ya de larga competencia, por ejemplo, vemos la preparación también de futbolistas. Entonces, por lo general, el equipo o la preparación no se enfoca mucho individuo, o bueno, sí hay periodos y hay preparación individual, pero pues esto ya es algo más de llevarlo hacia el desarrollo del equipo. ¿Listo? Entonces acá pues se pretende desarrollar una serie de ejercicios específicos para cada una de las manifestaciones de las capacidades condicionales que aparecen durante el desarrollo del fútbol. En cada de estas manifestaciones aparecen tres niveles que hacen referencia a la dificultad en las acciones de juego en las competencias. ¿Qué podrían interpretar ustedes acerca de esto? ¿Cómo haría una planificación precisamente para esos deportistas, para esos futbolistas? No de manera individual. ¿Qué se les ocurre? Bueno, entonces acá, cuando hay un largo periodo o hay unas largas preparaciones en deportes de equipo, podemos ver algunos autores, como por ejemplo el largo estado de forma de OMPA, en cuanto a estados de forma. Ellos hablan, o él habla mucho acerca de lo que es la preparación del deporte en general, la alta forma deportiva y la máxima forma. Entonces vemos esas tres partes. Un estado de alto perfeccionamiento, un estado muy cercano a lo máximo y un máximo rendimiento, pues que no es tan prolongado. Entonces, pues acá esta propuesta precisamente se lleva hacia esos deportes colectivos, hacia esos largos periodos
Y la idea es poder alcanzar esos valores altos. Listo, y poder mantener como un nivel de forma a lo largo de la temporada y ya pues hacia los diferentes momentos en el calendario, pues tratar de conservar esa forma de acuerdo a ese calendario. Listo. Entonces, bueno, digamos que en este tema pues hay varios, varios componentes en cuanto a ese estado de forma de bomba. ¿Listo? Entonces ahí hay aspectos principales en cuanto al entrenamiento. Esperamos. Listo ahí. En cuanto en cuanto al proceso, pues es más complejo, ¿sí? Entonces la forma debe ser más secuencial. El deportista o el grupo de deportistas debe alcanzar que todos, inicialmente todos tienen que alcanzar el mismo estado de forma. Listo, acá no se puede que unos estén bien y otros estén más o menos y otros estén full. Entonces, siempre va a estar encaminado y la planificación es compleja precisamente por eso, porque es un proceso que va a ser muy secuencial, porque tienen que llevar todo el grupo hacia el mismo estado de forma. Entonces, eso por lo general siempre lo determinan en periodos. ¿Listo? Entonces, de pronto los que trabajen con fútbol, pues van a saber que, o se van a dar cuenta que cuando no hay una buena concentración y no hay buenos periodos de preparación, van a haber unos deportistas con un estado más alto que otros. Entonces, este tipo de modelo nos ayuda a trabajar de esa manera, identificando y viendo precisamente esos aspectos y llevando un proceso más secuencial. Entonces, ese nivel de forma deportiva general, pues ahí yo considero que es como la parte fundamental, ¿listo? Entonces ahí uno identifica factores, bueno, los factores condicionales y factores del deportista en cuanto a actitudes, ¿listo? Que ya lo voy a poder llevar un poco más, que lo voy a poder determinar para llevarlo e irlo perfeccionando. Entonces, está ese nivel de forma competitiva general. Va a haber un nivel como un poco más alto de esa forma deportiva y ya lo último es ese nivel máximo. ¿Listo? ¿Claros ahí en esa parte o dudas? Acá es necesario que todo el periodo y toda la preparación sea un proceso, como les digo, que se lleve un desarrollo secuencial, precisamente que para cuando lleguen a su máximo forma, pues ellos estén en el periodo más alto de competencia. ¿Listo? Bueno, estas opciones teóricas, según Virú, listo, ya pues son cosas que hablan un poquito más hacia precisamente hacia esa forma cognitiva. Entonces acá eh, quizás hay algunos otros modelos en cuanto a diferentes planificaciones, pero pues ya digamos que acá entramos a trabajar un poco como de lo que ya hemos visto antes. ¿Listo? Muchos de estos autores también tienen alguna similitud en cuanto a los tradicionales. Entonces, como muy poco, quizás lo que cambian, de pronto algunos esquemas, de pronto algunas características que de pronto distribuyen eh, las fases de pronto en algunos periodos distintos. Pero pues acá ya es como lo, como un poco de lo mismo. ¿Listo? Es como por mencionarlos. Entonces sí van a ver como esos periodos principales, eh, igual basados, como les digo, en los principios de adaptación, en los principios biológicos, en los principios pedagógicos. ¿Listo?
No sé, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún otro, quizás, autor que ustedes conozcan? Bueno, la idea era darles como ideas de lo que ustedes puedan profundizar y trabajar. ¿Listo? Los modelos, digamos que ese modelo cognitivo es algo muy integral porque ahí tiene muchos aspectos. ¿Listo? Ahí se va, eso es como un modelo bastante complejo. Es un modelo que precisamente por lo que analiza muchos como fenómenos y todos los factores que pueden influir, ya sea el deporte o hacia el deportista, pues va a tener varias variantes. Listo, ahí no es analizar solo una cosa, sino van a haber diferentes como sistemas y subsistemas y modelos dentro de los mismos modelos. Entonces, a veces unos son más flexibles que otros, pero hay otros que son más allegados y abordan mucho mejor esa planificación y esos modelos. Y listo. Eso era como un poco de la planificación. Preguntas, dudas. No, profe, ahí ya nosotros vamos mirando cuál es el más conveniente para nosotros. Sí, la idea es Profe, profundicen un poco más porque en esto, o sea, realmente lo que yo les menciono ahí es poco. Ahí hay bastante teoría y llevándola hacia el entrenamiento deportivo, pues hay que detallar hartas Sí, cosas. es como un abrebocas según nuestra modalidad deportiva, cuál es el más conveniente para nosotros ir mirando. Exacto, sí, la idea es que sí, porque digamos, lo que le entiendo, profe, a entrega final es como una planificación a 3 meses, ¿es que? una planificación, bueno, no es a solo, bueno, realmente el detalle sería de un mes. Ustedes, Ah, ok. ustedes van a detallar un macrociclo, ¿sí? Pero pues no van a hacer un macrociclo sin mencionar los mesos, los micros. Pero entonces solo mencionan 3 mesos específicos, pero al detalle solo van a trabajar uno. Porque en un mes pues ya van a trabajar van a tener 4 microciclos, en cada microciclo mínimo unas 3 sesiones. O sea, ejercemos un mes. Si un mes llevado al detalle, donde yo O sea, pueda ver lo muy que ustedes específico. ya saben hacer o lo que hemos visto. Entonces, revisen bien esos modelos de planificación, vean cuál de pronto les puede servir más y lo conceptualizan todo, por qué lo utilizarían, de qué forma, listo, según lo que ya vimos hoy. Y listo, nos vemos la otra clase en el parcial. Si no hay dudas, si no hay preguntas, chicos, eso ya es como todo. Profe, el parcial es a la misma hora que hemos tenido clase. Gracias, profe. A las 6 de la tarde nos vemos, a las 6:10 ya se abre el parcial y yo creo que por ahí unas 20, media horita y listo. Gracias, profe, una feliz noche. Listo, muchachos. Entonces que pasen Gracias, profe. buena noche y estaremos charlando. Gracias, profe, feliz noche, que se mejore. Profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Gracias, profe, hasta luego. Profe,